¿Y si te dijera que hay dolores que el tiempo no puede borrar? ¿Que hay cicatrices que por más que intentemos esconder, siempre sangran cuando las tocamos? Viví ese dolor por más de 50 años. Durante todo ese tiempo, desperté cada mañana preguntándome dónde estaba él, si estaba vivo, si algún día regresaría a casa. Y en el fondo, nunca pude imaginar que la respuesta a esa angustia siempre estuvo más cerca de lo que yo pensaba. Mi nombre es Dolores Gutiérrez Morales y hoy tengo 82 años, pero mi historia comenzó hace mucho tiempo, en el año de 1965, cuando yo aún era una mujer joven de apenas 28 años, viviendo en un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, México. Era una época diferente, donde las mujeres se casaban temprano y tenían muchos hijos. Mi destino no fue diferente. A los 19 años me casé con Evaristo Hernández Vázquez, un hombre serio y trabajador, con quien tuve 4 hijos. El mayor, Rafael, era mi orgullo. Desde pequeño siempre fue un niño despierto, de esos que aprenden las cosas con una rapidez impresionante. Tenía 8 años el día que desapareció. Hasta hoy recuerdo cada detalle de aquel día como si fuera ayer. En aquel tiempo, la vida en el pueblo era sencilla. Vivíamos en una casa modesta con un patio grande donde criaba gallinas y un pequeño fogón de leña en la cocina. Evaristo trabajaba en el campo, plantando maíz y frijol, mientras yo cuidaba de la casa y de los niños. Rafael era mi brazo derecho. El niño tenía una energía sin fin. Le encantaba correr por los campos, subir a los árboles e inventar juegos, pero por encima de todo, le encantaba ayudar a su padre en el campo. Desde pequeño decía que quería crecer pronto para ser un hombre fuerte como su papá. El día del desaparecimiento transcurría normal. Desperté temprano, hice café y preparé el almuerzo. Rafael salió corriendo a jugar con los amigos después de tomar el café, diciendo que regresaría antes del mediodía. Era una rutina común, no había motivo para preocupación. El sol estaba fuerte y las calles de tierra levantaban polvo cuando soplaba el viento. El pueblo era pequeño y todas las madres dejaban que los hijos jugaran en la calle sin miedo. No existía esa cosa de estar vigilando todo el tiempo. Los niños eran libres. Cuando el reloj marcó las 12 del día, comencé a extrañar a Rafael. Él nunca se retrasaba para el almuerzo, mucho menos sabiendo que a su padre no le gustaba esperar. El tiempo fue pasando y la comida se fue enfriando. Salí a preguntar a los vecinos si alguien había visto al niño, pero nadie sabía nada. Estaba jugando con los muchachos allá cerca del río, dijo doña Francisca Delgado, una vecina que siempre se quedaba sentada en el portal observando todo. Mi corazón se heló. El río no era profundo, pero era traicionero cuando llovía fuerte. La corriente se llevaba todo lo que encontraba por delante. Salí corriendo gritando su nombre con el corazón oprimido. Al llegar cerca del río, vi a algunos niños jugando descalzos en el lodo. «¡Rafael!», grité desesperada. Los niños se detuvieron y me miraron asustados. «Ya se fue, doña Dolores. Se fue a casa hace rato», me dijeron. Aquello no tenía sentido. Si él se había ido, ¿por qué aún no estaba en casa? Mi pecho comenzó a dolerme de desesperación. Corrí hacia la casa gritando por él, revisando los rincones, abriendo puertas y armarios, como si él estuviera jugando a las escondidas, pero no estaba. Llamé a Evaristo, que vino apurado, y juntos comenzamos a recorrer los alrededores. Preguntamos a todos los vecinos, amigos, parientes. Rafael simplemente había desaparecido en pleno día, como si nunca hubiera existido. Las horas se transformaron en una pesadilla sin fin. El sol se ocultó y nuestro hijo continuaba desaparecido. La angustia era insoportable. Evaristo trataba de mantener la calma, pero yo veía en su rostro el miedo. Cuando llegó la noche, hicimos algo que nunca imaginamos tener que hacer. Fuimos hasta la delegación del pueblo. En aquella época, la policía no tenía los recursos que existen hoy. No había cámaras de seguridad, no había redes sociales para difundir noticias. El delegado nos miró con desdén. «Los niños desaparecen nomás. Debe haberse ido a dormir a casa de algún amigo», dijo él, como si aquello fuera un problema menor. Pero Rafael no era así. Él nunca dormiría fuera sin avisar. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando hacia la puerta, esperando que en cualquier momento él regresara corriendo y dijera que todo no era más que un error. Pero el tiempo fue pasando y lo peor comenzó a instalarse dentro de mí. ¿Y si él nunca regresara?
Antes de continuar, díganme de dónde nos están viendo. Aprovechen para suscribirse al canal y dar like al video para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Porque hay dolores que necesitan ser contados para que otras madres sepan que no están solas en su sufrimiento. El día siguiente amaneció con una aflicción aún mayor. El pueblo entero ya comentaba la desaparición. Algunas personas decían que él podría haberse perdido. Otras susurraban cosas que yo no quería ni escuchar. Lo peor era que no había pistas, ninguna huella, ninguna ropa, ningún rastro de dónde podría haber ido. ¿Cómo un niño desaparece así de la nada? En los días siguientes organizamos grupos para buscarlo en montes, ríos y carreteras. Mi marido no decía una palabra. Apenas salía todas las mañanas y regresaba todas las noches con los ojos hundidos y cansados, pero algo en él me molestaba. Parecía más cerrado de lo normal, y fue así como comenzó la peor fase de mi vida. Rafael nunca más regresó a casa. Las búsquedas continuaron por semanas, meses, años, pero él nunca fue encontrado. Y por más que el dolor fuera insoportable, lo que yo aún no sabía era que lo peor todavía estaba por venir. El tiempo tiene una forma cruel de enseñarnos a convivir con el dolor. Al principio nos traga entera, nos sofoca, nos hace creer que nunca más podremos respirar sin sentir el pecho oprimido. Pero con el paso de los días, semanas, meses, se va acomodando en algún rincón oscuro dentro de nosotros. No desaparece, apenas aprende a esconderse. En los primeros días después de la desaparición de Rafael, mi mente se negaba a aceptar que él podría estar lejos. Algo dentro de mí gritaba que él aún estaba cerca, que podría estar escondido en algún lugar esperando que yo lo encontrara. Las búsquedas comenzaron con nuestros vecinos que se ofrecieron a ayudar. Eran hombres sencillos, trabajadores del campo, acostumbrados a enfrentar noches frías y días de sol castigante. Llevaban linternas, machetes para abrir camino en el monte y en la mirada aquella determinación de quien no aceptaría perder a uno de los suyos. Recorrimos los senderos que llevaban fuera del pueblo, cada hoyo en el camino, cada monte cerrado. Gritamos su nombre hasta perder la voz. Miramos debajo de puentes, entre las piedras del río, detrás de viejos galpones abandonados, pero no había señal de él en ningún lugar. A cada rincón que registrábamos sin éxito, mi desesperación aumentaba. ¿Qué podía haber pasado? Los niños no desaparecen así sin dejar rastros. ¿Se habría escapado? ¿Pero por qué? ¿Lo habrían llevado? ¿Pero quién? Los días se transformaron en semanas y entonces comenzaron los rumores. En un pueblo pequeño, el chisme corre más rápido que el viento. Al principio todos parecían preocupados, tratando de ayudarnos, pero pronto comenzaron los susurros. Oí decir que se escapó porque le pegaban en casa, y si fue algún crimen, hay tanta gente extraña por ahí, y si se cayó al río, y el cuerpo fue arrastrado por la corriente. Cada palabra era un golpe. Yo quería gritar, quería que las personas pararan de inventar historias, pero yo misma ya no sabía qué creer. La policía fue presionada por algunos habitantes para intensificar las búsquedas, pero en la década de 1960, sin recursos, sin registros precisos, sin un sistema eficiente, ¿qué podían hacer? Nada. Apenas registraron un boletín y dijeron que esperáramos. Pero ¿cómo una madre puede esperar? Mi cuerpo se negaba a aceptar la falta de respuestas. No comía, no dormía, no tenía más fuerzas para mantener la casa en orden. Pasaba los días sentada en el portal, mirando el camino, esperando que él regresara en cualquier momento. Mi marido Evaristo reaccionó de forma diferente. Mientras yo me consumía en dolor, él se volvía un hombre de piedra. Salía todas las mañanas y regresaba todas las noches sin decir una palabra sobre las búsquedas. Al principio pensé que él estaba tratando de ser fuerte por mí, pero algo en él me incomodaba. Había algo errado. Era como si supiera algo que no me decía. Un día, mientras él llegaba a casa, noté que sus botas estaban sucias de tierra, como si hubiera cavado algo, removido algo en algún lugar sucio. El pavor se apoderó de mí. Mi corazón martillaba dentro del pecho. ¿Dónde has estado todas las noches, Evaristo?, le pregunté. Él demoró en responder. Me miró a los ojos por algunos segundos, demasiado largos. Buscando a nuestro hijo, dijo seco, sin emoción. Pero ¿por qué yo sentía que era mentira? El tiempo continuaba pasando.
El mes se volvió 2, 3, después medio año. Las búsquedas disminuyeron. Los vecinos volvieron a sus rutinas. La policía se olvidó. El delegado paró de atender nuestras llamadas. Solo quedamos yo y Evaristo, con sus silencios, sus camisas sucias y sus ojos que no demostraban nada. Pero lo peor aún estaba por venir. Yo solo no lo sabía todavía. Los primeros meses fueron como vivir dentro de una pesadilla de la cual yo nunca conseguía despertar. Todos los días abría los ojos esperando escuchar los pasos pequeños de Rafael corriendo por el patio, el ruido de su risa haciendo eco por la casa, pero el silencio era un recordatorio cruel de que él ya no estaba allí. Al principio, el pueblo entero parecía preocupado. Las vecinas venían a casa a ofrecerme comida. Los hombres aún hablaban sobre nuevas búsquedas, pero con el tiempo, el caso se fue quedando olvidado. Las personas volvieron a vivir sus vidas, porque eso era lo que el tiempo hacía, nos hacía olvidar, seguir adelante. Pero yo no podía, no conseguía. Cada mañana que amanecía sin mi hijo, era como si un cuchillo atravesara mi pecho. Me detenía en la puerta de casa, mirando el camino de tierra que llevaba hasta el pueblo, con la esperanza de verlo regresar. Tal vez él apenas se hubiera perdido, tal vez alguien lo hubiera encontrado y lo estuviera trayendo de vuelta, pero nadie venía. Si has vivido la angustia de no saber dónde está un ser querido, comenta aquí abajo: entiendo tu dolor. Tu testimonio puede dar fuerza a alguien que está pasando por lo mismo en este momento. Los días se volvieron meses. La desesperación inicial comenzó a transformarse en un vacío sin fin. Era como si mi alma hubiera sido arrancada, dejando apenas un hueco dentro de mí. Yo hacía las cosas por obligación, cocinaba sin hambre, limpiaba la casa sin propósito, iba a misa sin fe. El rostro de Rafael comenzaba a desaparecer de mis sueños. Al principio soñaba con él todas las noches, pero con el tiempo, hasta en mis sueños, él desapareció. Y junto con él, yo comencé a perder pedazos de mí. Evaristo cambió. No es que antes fuera un hombre muy hablador o cariñoso, pero después de la desaparición de Rafael, se volvió diferente. Él no quería hablar sobre el hijo. Siempre que yo intentaba, él cortaba el asunto. Tenemos que seguir adelante, Dolores, decía. Pero ¿cómo una madre sigue adelante sin el propio hijo? Al principio pensé que era su manera de lidiar con el dolor. Cada uno sufre de una manera. ¿No es así? Tal vez él se estaba cerrando para no demostrar debilidad, pero con el paso de los meses percibí que no era solo dolor. Él evitaba salir conmigo, paró de frecuentar los encuentros de búsqueda y cuando los vecinos preguntaban si había alguna noticia, él apenas movía la cabeza y cambiaba de tema. Era como si Rafael nunca hubiera existido y eso me mataba por dentro. Comencé a quedar obsesionada. Si la policía no ayudaba, yo misma buscaría. Salía por el pueblo preguntando a cada habitante, cada comerciante, cada viajero que pasaba. Vio a un niño de 8 años, ojos castaños, cabello liso. La mayoría apenas movía la cabeza, pero otros me miraban con lástima. Y yo comencé a sentir que las personas no querían más escuchar mi historia. Para ellas, yo era apenas la madre que no supo aceptar la realidad. La soledad me consumía. La falta de respuestas me enloquecía. Y peor que todo, la culpa comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y si Rafael me hubiera llamado y yo no escuché? ¿Y si él se hubiera perdido y yo no corrí lo suficientemente rápido para encontrarlo? ¿Y si yo hubiera vigilado más a él aquel día? Una parte de mí pensaba que yo debería haber hecho algo diferente, que era mi culpa. Yo no tenía más ganas de salir, de ver a nadie. Solo quería quedarme dentro de casa, rodeada por los recuerdos de mi hijo. Pero Evaristo no soportaba eso. Necesitas parar, Dolores. Ya pasó un año. ¿Un año? Un año sin mi hijo. Él hablaba como si fuera fácil olvidar. ¡Un año!, grité. Él no respondió. Apenas me miró con aquella mirada que yo ya no conseguía más descifrar. Y por un instante sentí un escalofrío. Era como si él supiera algo que yo no sabía. Un día, mientras arreglaba la casa, encontré algo extraño dentro del armario de Evaristo. Una bolsa. La abrí sin saber qué esperar. Allí dentro estaban las ropas que Rafael usaba el día que desaparecieron. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué hacía aquello allí? ¿Por qué Evaristo guardó las ropas de nuestro hijo escondidas? La camisa azul clara, el short gastado, las sandalias de cuero, todo allí, y sucio de tierra. Me congelé. Mis dedos pasaron por la tela y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La tierra, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué él no me contó? La casa estaba en silencio cuando escuché sus pasos llegando. Escondí la bolsa rápidamente y traté de actuar normalmente. Pero algo dentro de mí decía que la verdad sobre Rafael estaba más cerca de lo que yo imaginaba.
Solo precisaba tener coraje para descubrirla. La bolsa quedó escondida debajo de mi colchón por días. Yo no conseguía mirarla sin sentir el corazón acelerar, sin sentir la desesperación consumiéndome. Aquella bolsa era la prueba de que algo estaba mal, pero al mismo tiempo yo no tenía coraje de confrontar a Evaristo. Yo quería creer que él no tenía culpa. Mi corazón de esposa se negaba a aceptar que el hombre con quien me casé, con quien compartí la vida, podría estar escondiendo algo tan cruel. Pero ¿por qué escondió las ropas de nuestro hijo? Y aquella tierra, ¿qué significaba aquello? Después que descubrí las ropas, ya no dormí más. Me quedaba acostada al lado de Evaristo, sintiendo el peso de su respiración, escuchando los pequeños ruidos de la casa por la noche, y mi mente no paraba. Yo quería preguntar, quería arrancar la verdad de él, pero ¿y si yo no estuviera preparada para escuchar? En los días siguientes comencé a observar todo lo que él hacía, sus horarios, sus caminos, y fue entonces que comencé a notar cosas extrañas. Él salía todas las noches, siempre a la misma hora. Nunca decía para dónde iba. Cuando regresaba, sus botas estaban sucias de tierra y ya no me miraba a los ojos. Algo estaba mal. Yo precisé de 3 semanas para tomar coraje. Una noche, mientras él cenaba, hice la pregunta que me corroía por dentro. ¿Dónde has estado todas las noches, Evaristo? Él paró con la cuchara en el aire. Vi su cuerpo endurecerse, la manera como respiró profundo antes de responder. Trabajando, dijo sin mirarme. ¿Trabajar dónde? Insistí sin parpadear. En el campo, por la noche. El silencio entre nosotros fue ensordecedor. Él dejó la cuchara en la mesa con fuerza y me encaró por primera vez en mucho tiempo. Dolores, ¿por qué no puedes simplemente aceptar que Rafael desapareció? Se acabó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Se acabó para ti? Porque para mí no se acabó. Él suspiró, pasando la mano por el rostro como si estuviera exhausto de aquella conversación. Necesitas seguir adelante, mujer. Pero ¿cómo seguir adelante cuando el propio marido esconde las ropas de nuestro hijo debajo de la cama? Aquella noche esperé que él durmiera y fui hasta el armario. Tomé la bolsa con las ropas y miré de nuevo. La tierra, el olor de la tierra aún estaba allí. Supe en aquel momento que precisaba hacer algo. Yo precisaba descubrir la verdad con mis propios ojos. En la noche siguiente, cuando Evaristo salió, esperé 5 minutos y fui tras él, lo que hacía mi corazón latir tan fuerte que yo pensaba que él podría escucharme. La ciudad estaba oscura, iluminada apenas por la luna. El viento frío cortaba mi rostro y la única cosa que yo escuchaba eran mis propios pasos en el camino de tierra. Lo seguí por casi media hora y fue entonces que vi para dónde él iba. Evaristo no estaba yendo para el campo, él estaba yendo para el bosque. Mi cuerpo se quedó paralizado. ¿Por qué él iba para el bosque? ¿Qué hacía allí? Esperé que él desapareciera en el monte antes de crear coraje para seguir el mismo camino. El sendero era estrecho, lleno de hojas secas que crujían bajo mis pies. Cada ruido me hacía contener la respiración. Si él me viera allí, yo no sabía lo que podría pasar. Después de algunos minutos caminando, vi luces en medio de los árboles y entonces el shock. Había un hoyo cavado en el suelo. La tierra estaba removida, las orillas eran recientes, como si alguien hubiera trabajado allí hace poco tiempo. Y al lado del hoyo vi algo que hizo que mis piernas flaquearan, una pala, la misma pala que mi marido usaba en la siembra. Yo no conseguía moverme. ¿Qué él estaba haciendo allí? ¿Por qué había un hoyo? ¿Qué estaba enterrado allí? Mi respiración se descontroló. Traté de dar un paso hacia atrás, pero pisé una rama seca. El ruido hizo eco en el bosque. Evaristo viró el rostro en la misma hora y entonces nuestras miradas se encontraron. Por un segundo el mundo paró. Vi la sorpresa en su rostro, el miedo, la rabia, y entonces él dejó la pala y vino en mi dirección. Dolores, ¿qué estás haciendo aquí? Mi boca estaba seca. Yo mal conseguía respirar, pero en aquel momento yo supe que mi marido estaba escondiendo algo sobre Rafael y yo no saldría de allí sin descubrir la verdad. Mi cuerpo temblaba mientras Evaristo se aproximaba. Su mirada cargaba algo que yo nunca había visto antes, una mezcla de rabia y desesperación. El bosque estaba oscuro, el viento hacía las hojas susurrar a nuestro alrededor y la única luz era la de la luna filtrándose entre las ramas. El hoyo, cavado delante de nosotros, parecía un portal para la peor de las pesadillas. ¿Qué estás haciendo aquí, Dolores? Evaristo repitió.
su voz grave y amenazadora. Traté de tragar en seco, pero mi garganta estaba trabada. ¿Qué estás haciendo aquí, Evaristo? ¿Qué es ese hoyo? Él vaciló por un momento breve, pareció perdido, pero entonces respiró profundo y su expresión se endureció. No es nada, respondió fríamente desviando los ojos, pero era todo. En aquel instante tuve la certeza de que aquel hoyo escondía la verdad sobre Rafael. La idea de que mi hijo podría estar allí, debajo de aquella tierra removida, me hizo perder las fuerzas. Mi visión se nubló, mi cuerpo se quedó helado, pero antes de que pudiera desmayarme, Evaristo agarró mi brazo. Vamos a casa, no deberías estar aquí. Su mano apretaba mi piel con fuerza. Él quería arrastrarme de allí, pero yo me negué a moverme. Dímelo ahora, Evaristo, ¿qué hiciste? Él trabó la mandíbula. Sus ojos se volvieron sombríos. Nada, vámonos. Mi mente gritaba para que corriera, para que huyera de él, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí decía que no podía parar ahora. Solté mi brazo de su mano y retrocedí un paso. No voy a salir de aquí sin saber la verdad. Él cerró los puños sobre la mesa. Dolores, lo encaré, aguantando las lágrimas. Me debes esa verdad, Evaristo, por nuestro hijo. El silencio entre nosotros era sofocante. Y entonces, por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. Él sabía, y en aquel momento entendí que la verdad estaba mucho más cerca de lo que yo imaginaba. Si has tenido sospechas sobre alguien cercano y no sabías cómo actuar, comparte en los comentarios, confía en mi intuición. A veces nuestro corazón sabe la verdad antes que nuestra mente la acepte. Aquella noche regresamos a casa sin decir una palabra, pero yo no dormí. Pasé horas sentada en la cama, abrazando las rodillas, tratando de entender lo que había acabado de ver. Evaristo estaba escondiendo algo, el hoyo, la tierra removida, la forma como reaccionó cuando me vio allí. Pero si Rafael estuviera allí, Evaristo no me dejaría salir viva de allí. Esa idea me atormentó toda la noche. ¿Qué estaba escondiendo mi marido? Yo precisaba respuestas, pero ellas vinieron de un lugar que nunca esperé. En la mañana siguiente, mientras lavaba los trastes con la mente aún turbia de pensamientos, alguien tocó la puerta. Abrí despacio y me encontré con un cartero sosteniendo un sobre amarillento por el tiempo. «Carta para doña Dolores», dijo. Mis dedos temblaron al agarrar el papel. «¿Quién la envió?», pregunté. Él se encogió de hombros. «Llegó sin remitente». Mi corazón se disparó. Llevé la carta para adentro, me senté en la mesa y la abrí con las manos temblorosas. Dentro del sobre había una única hoja doblada con cuidado. El olor del papel era viejo, como si hubiera sido guardado por años. Y entonces mis ojos comenzaron a correr por las palabras escritas con prisa. «Dolores, sé que nunca paraste de buscar a tu hijo. Sé que las preguntas te matan por dentro. No puedo decir mucho, pero preciso que sepas. Rafael nunca estuvo lejos. Él siempre estuvo más cerca de lo que imaginas. Pregúntale al hombre que duerme a tu lado todas las noches. La verdad está con él». Mi sangre se heló. Mi cuerpo entero se quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? La carta no decía quién escribió, no daba más detalles, pero aquellas palabras me decían todo lo que precisaba saber. La verdad estaba dentro de mi casa, y yo no pararía hasta descubrirla. La carta quedó temblando en mis manos, las palabras danzaban delante de mis ojos, pero yo ya había entendido lo que ellas querían decir. Rafael nunca estuvo lejos. La verdad estaba dentro de mi casa. Mis piernas perdieron las fuerzas y tuve que sentarme antes de caer al suelo. Por años busqué respuestas afuera, en las calles, en la ciudad, en los campos, en las delegaciones. Pero ahora la verdad me decía que siempre estuvo cerca. Evaristo. La carta no lo decía con todas las letras, pero yo sabía. En el fondo siempre supe. Pero ¿qué exactamente significaba aquello? ¿Qué sabía Evaristo sobre la desaparición de Rafael? El dolor en mi pecho era sofocante. Mi mente giraba entre los recuerdos, el silencio de él, las disculpas, las ropas sucias escondidas, el hoyo en el bosque. Cerré los ojos y respiré profundo. No podía enloquecer, no ahora. Precisaba actuar, y por primera vez en años tomé una decisión. Iba a salir de aquella casa, iba a buscar las respuestas donde quiera que estuvieran. Y si Evaristo no me contaría la verdad, yo misma la encontraría. Pasé la tarde entera sentada en la silla de la cocina, sosteniendo la carta, mirando hacia la puerta como si en cualquier momento Rafael pudiera entrar. Pero él no entró, y Evaristo como siempre llegó tarde aquel día. Cuando él cruzó la puerta,
No lo miré como antes. Esta vez vi a un extraño, vi a un hombre que me escondía algo, y supe que no podía más vivir allí, rodeada de preguntas sin respuestas. Fui hasta el cuarto y comencé a arreglar una maleta pequeña. No llevé muchas cosas, apenas algunas ropas, dinero escondido dentro del colchón y la carta doblada con cuidado dentro del bolsillo de mi falda. Yo no sabía exactamente para dónde iría, pero en el fondo sentía que la respuesta estaba esperándome en algún lugar y no regresaría a casa sin ella. Precisaba pensar, precisaba un plan. Y entonces me acordé de algo. Había un hombre en la ciudad vecina, conocido por ayudar familias a encontrar parientes desaparecidos. Su nombre era don Geraldo Ramírez, un ex policía que trabajaba como investigador por cuenta propia. No tenía muchas opciones. Si alguien podría ayudarme, era él. Al día siguiente, antes del sol nacer, salí de casa. No dejé billete, no expliqué para dónde iba. Simplemente me fui. Tomé un autobús para la ciudad vecina, sosteniendo mi bolsa en el regazo, sintiendo mi corazón pulsar tan fuerte que parecía que iba a explotar. Cada kilómetro que el autobús avanzaba era como si yo estuviera saliendo de una pesadilla y entrando en otra. Mi miedo era que al final de esa búsqueda encontrara algo que no estuviera preparada para saber, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Llegué a la ciudad vecina aún por la mañana. Las calles eran más movimentadas que las de mi pueblo, pero no tenía tiempo para observar nada. Fui directo a la dirección de don Geraldo. Él vivía en una casa sencilla con una pequeña oficina en el fondo. Cuando toqué la puerta, demoró algunos minutos para abrir. Era un hombre de edad, con la barba por hacer y una mirada cansada. ¿Sí?, dijo. Tragué en seco. Mis manos estaban sudadas. Me dijeron que usted ayuda a personas a encontrar desaparecidos. Él me miró de arriba a abajo, estudiando mi rostro, y entonces abrió la puerta. Entré. La oficina era pequeña, con una mesa de madera llena de papeles y un olor fuerte de tabaco. Él apuntó a una silla y me senté. ¿A quién está buscando? Saqué la carta del bolsillo y la puse en la mesa. A mi hijo. Él tomó el papel y leyó con atención. Cuando terminó, me miró de manera diferente. ¿De dónde vino esta carta? La dejaron en mi casa, no sé quién la envió. Él suspiró y se rascó la barba. Esto no es común. Si alguien se arriesgó a avisarte, es porque hay algo grande por detrás de esto. Mi corazón se heló. ¿Qué quiere decir? Él abrió una gaveta y sacó un cuaderno viejo, hojeando las páginas hasta encontrar algo. Entonces, viró el cuaderno hacia mí. Mis ojos se posaron en un nombre: Rafael Gutiérrez Hernández. Casi me caí de la silla. Eso es el nombre de mi hijo. Don Geraldo asintió lentamente. Hace años, un niño con ese nombre fue registrado como desaparecido, pero algunas personas relataron que él podría estar vivo y viviendo con otra familia. Mi respiración falló. ¿Qué? No sé dónde está, doña Dolores, pero sé por dónde comenzar a buscar. Yo temblaba tanto que mal conseguía pensar. Rafael estaba vivo. Mi corazón quería creer, pero mi mente decía que aquello era imposible. ¿Dónde fue visto por última vez? Mi voz salió casi en un susurro. Don Geraldo respiró profundo. Un niño llamado Rafael, con edad parecida, fue llevado de un pueblo pequeño en los años 60. Sentí mi cabeza girar. ¿Llevado? Él asintió. Vendido. Mi sangre se heló. Mi hijo fue robado de mí. Mi cuerpo se negaba a aceptar aquella posibilidad. Eso no tiene sentido. Él cerró el cuaderno. Si la señora quiere realmente descubrir la verdad, precisa estar preparada. A veces encontrar a alguien significa descubrir cosas que nunca podremos olvidar. Cerré las manos con fuerza. Ya esperé demasiado. Estaba preparada para cualquier cosa. Diga dónde debo ir. Él me miró por un instante y entonces dijo el nombre de la ciudad. Y en aquel momento supe que estaba más cerca de la verdad que nunca. El nombre de la ciudad resonaba en mi cabeza como un presagio. Mi corazón latía acelerado, mis manos sudaban y por primera vez en años yo sentía que estaba en el camino correcto. Después de tanto tiempo, estaba cerca de la verdad sobre Rafael. Don Geraldo anotó una dirección en un pedazo de papel amarillento y lo deslizó hasta mí sobre la mesa. Es en esa ciudad que el niño fue visto por última vez. Hace muchos años. No sé si él aún está allí, pero es un comienzo. Miré aquel pedazo de papel con un nudo en la garganta. Aquella simple anotación cargaba toda la esperanza que yo ya había perdido. Gracias, don Geraldo. Él suspiró, cruzando los brazos sobre la mesa. Doña Dolores, antes de irse, preciso preguntarle una cosa. Levanté los ojos. ¿La señora está preparada para lo que puede encontrar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo así? A veces quien desaparece no quiere ser encontrado. Mi boca se secó. La idea de encontrar a Rafael y él no querer volver conmigo, aquello me destruyó, pero era un riesgo que precisaba correr. Solo quiero la verdad, respondí
con la voz firme. Él asintió despacio. Entonces vaya, pero vaya con el corazón fuerte. Y con eso él me dio un apretón de manos, tomó su pipa y se alejó hacia la terraza, dejándome allí sola con mi decisión. Sabía que no había vuelta atrás. Tomé mi bolsa, guardé el papel con la dirección y salí de allí. Rafael estaba vivo e iba a encontrarlo. Si has tomado una decisión difícil que cambió tu vida para siempre, comenta. Tuve el valor de buscar mi verdad. Tu historia puede inspirar a alguien que aún no se atreve a dar ese paso. Tomé un autobús para la ciudad indicada por don Geraldo. El trayecto llevó más de 5 horas, pero para mí fue una eternidad. Todo el tiempo mi mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Y si él estuviera realmente vivo? ¿Y si hubiera sido llevado contra su voluntad? ¿Y si él no quisiera verme? El autobús atravesaba los caminos de tierra, sacudiendo el polvo en el aire, mientras mi cabeza se llenaba de preguntas sin respuesta. Miré por la ventana viendo el mundo pasar allí afuera, el mundo que continuó girando mientras yo esperaba por él. Rafael tendría ahora casi 30 años, un hombre. ¿Pero será que él se acordaba de mí? ¿Será que sabía que yo nunca paré de buscarlo? Cerré los ojos y apreté la carta contra el pecho. No tenía opción. Precisaba saber. Cuando bajé del autobús, sentí un frío recorrer mi espina dorsal. La ciudad era sencilla, menor que la mía, con pocas calles de adoquín y casas con terrazas de madera. El olor de café recién pasado venía de una panadería próxima y las personas caminaban despacio, como si el tiempo allí fuera otro. Pero yo no estaba allí para observar el paisaje. Miré el papel en mis manos. La dirección indicaba una casa pequeña al final de la calle principal. Mi corazón pulsaba tan fuerte que yo sentía en las puntas de los dedos. La verdad, estaba a pocos metros de mí y no sabía si estaba preparada. La casa era sencilla, con una cerca de madera un poco gastada por el tiempo y un pequeño jardín al frente. Me detuve del otro lado de la calle, sin saber qué hacer. ¿Y si yo estuviera equivocada? Pero antes de que pudiera retroceder, la puerta de la casa se abrió y entonces lo vi. Un hombre alto, delgado, cabellos castaños lisos, ojos castaños claros, la misma mirada que Rafael tenía cuando era niño. El mundo pareció parar. Mis piernas flaquearon. Yo quería gritar su nombre, correr hasta él, abrazarlo, pero no conseguí, porque en el momento que nuestros ojos se encontraron, él no me reconoció. Mi corazón se despedazó allí mismo. Él me miró por algunos segundos, frunciendo la frente, y entonces entró de vuelta a la casa y cerró la puerta. Mi pecho ardió. No podía ser así. Me obligué a respirar profundo y crucé la calle. Mis pasos eran pesados, como si el suelo tratara de alarme hacia atrás. Subí los escalones de la terraza y toqué la puerta con la mano temblorosa. Esperé. Los segundos se arrastraron como siglos. Entonces la puerta se abrió nuevamente y allí estaba él, Rafael, mi hijo. Él me miró de cerca esta vez. Sus ojos estudiaban mi rostro como si tratara de jalar una memoria perdida. Abrí la boca tratando de hablar, pero mi voz falló. Entonces él rompió el silencio. ¿La señora me conoce? Mi pecho se apretó. Las lágrimas comenzaron a bajar por mi rostro. Rafael, él parpadeó confuso. Mi nombre es Pedro. Sentí un nudo en la garganta. Pedro, no. Mi voz salió fallida. Tu nombre es Rafael. Tú eres mi hijo. El shock en sus ojos fue instantáneo. Él retrocedió un paso. ¿Qué? La puerta se abrió aún más y por detrás de él apareció una mujer más vieja. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y pavor y entonces su expresión se cerró. ¿Quién es la señora?, preguntó, la voz dura. Mi respiración estaba fallida. Miré a Rafael o Pedro y entonces a aquella mujer, la mujer que crió a mi hijo. El aire faltó en mis pulmones. Yo soy su madre. El silencio fue como un trueno. Rafael o Pedro frunció la frente mirando a su mujer. «¿Madre?». La mujer agarró su brazo. «No escuches a esa mujer, Pedro. Vamos adentro». Mi corazón se disparó. «No, espera». Pero ella lo jaló hacia adentro y cerró la puerta en mi cara. Y fue así como la verdad me golpeó como un puño en el estómago. Mi hijo no sabía quién yo era. Y peor, alguien hizo cuestión de esconder eso de él. La puerta se cerró en mi cara. El sonido seco hizo eco dentro de mí, como si hubiera partido mi pecho por la mitad. Mi hijo estaba allí, a pocos pasos de mí, y yo no podía alcanzarlo. Me quedé parada, sin aire, sin fuerzas. Las palabras aún estaban presas en mi garganta, y mi mente trataba de procesar lo que había acabado de pasar. Rafael, Pedro, mi hijo, él no me reconoció. Él no sabía quién yo era. Y aquella mujer,
Aquella mujer hizo cuestión de alejarlo de mí. Mis ojos ardieron con lágrimas calientes, pero yo no podía desistir ahora. Mi vida entera fue marcada por espera, por dolor, por silencios que nadie quería llenar. Pero no soportaría más un sí. Si alguien robó a mi hijo de mí, entonces esa persona me debía la verdad, y yo no saldría de allí sin ella. Toqué la puerta otra vez, más fuerte. Nada. Mi corazón estaba acelerado. Mi cuerpo temblaba. Toqué de nuevo. ¡Abre esa puerta! Sé que mi hijo está ahí. Esta vez escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió de golpe. La mujer estaba allí. Sus ojos eran fríos. No había culpa ni arrepentimiento, apenas hostilidad. Vete, me negué a retroceder. ¿Qué hiciste con mi hijo? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella respiró profundo, apretando los dedos en la orilla de la puerta como si se estuviera aguantando la rabia. Él es mi hijo. Sentí mi estómago revolverse. Tú lo robaste de mí. Su mirada se estrechó. Yo lo salvé. Mi sangre se heló. ¿De qué estás hablando? Ella cruzó los brazos y me encaró de arriba abajo, como si me evaluara. ¿La señora quiere saber la verdad? Merezco saber la verdad. Ella respiró profundo y miró por encima del hombro, como si se estuviera asegurando de que Rafael o Pedro no estuviera escuchando. Y entonces ella dijo algo que hizo que todo mi mundo se desmoronara. Fue su marido quien lo vendió. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿Qué? Ella continuó encarándome sin parpadear. Su marido, el hombre con quien durmió todas las noches, fue él quien entregó a su hijo. Sentí mi cuerpo desfallecer. Mi respiración se volvió corta. Mi corazón se disparó. No puede ser verdad, pero era. En el fondo lo supe en el momento que escuché aquellas palabras. El silencio de Evaristo, las ropas escondidas, el hoyo en el bosque. Él sabía, él siempre supo. Mi hijo no desapareció, él fue vendido. Y el propio padre hizo eso. Mi cabeza giraba y mis piernas estaban débiles, pero no me moví. Precisaba escuchar. La mujer cruzó los brazos y respiró profundo. Él llegó hasta mí cuando era aún un niño. Yo y mi marido queríamos un hijo, pero no podíamos tener, y un hombre apareció ofreciendo un niño. Mi voz falló. ¿Quién? Ella vaciló y entonces dijo su nombre. Evaristo. Sentí mi garganta cerrarse. Estás mintiendo. Ella dio una risa sin humor. Me gustaría que fuera mentira, pero es la verdad. Mis rodillas vacilaron. No conseguía creer y al mismo tiempo sabía que era verdad. El comportamiento de Evaristo siempre fue sospechoso. Él nunca buscó a Rafael como yo. Evitaba hablar sobre eso. Él nunca lloró por nuestro hijo, porque él sabía dónde Rafael estaba todo el tiempo. Él cambió al propio hijo por dinero. Mi mente gritaba, mi alma quemaba. Y entonces hice la única cosa que podían hacer. Viré las espaldas y corrí. Corrí hacia la terminal de autobuses. Corrí para tomar el primer autobús de vuelta. Corrí de vuelta desde a casa. Corrí de vuelta para enfrentar al monstruo con quien dormí por tantos años. Si descubriste una traición que cambió todo lo que creías saber sobre tu vida, comenta. La verdad me liberó del engaño. A veces la verdad duele, pero es lo único que nos puede hacer realmente libres. Llegué a casa al anochecer. Mi visión estaba borrosa, mi respiración pesada, pero nada en el mundo me impediría ahora. Yo sabía la verdad, y él me debía una explicación. Entré en casa con el pecho en llamas. Evaristo estaba sentado en la mesa, comiendo calmamente, como si nada hubiera pasado, como si él no fuera un monstruo. Él levantó los ojos y me vio. Su rostro se contorsionó en una expresión de sorpresa. Él sabía que yo había descubierto todo, pero aún trató de fingir. ¿Dónde estuviste? Mis ojos quemaban. Arrojé mi bolsa al suelo. Vendiste a nuestro hijo. El silencio fue absoluto. Él no negó, no fingió confusión. Apenas encaró la mesa por un segundo. Respiró profundo y volvió a mirarme. Hice lo que era necesario. Un grito de dolor salió de mi pecho. ¿Necesario? Mis manos temblaban, mi cabeza giraba. El hombre con quien compartí la vida destruyó nuestra familia y ni siquiera tuvo el mínimo de remordimiento. Confié en ti. Mi voz era un susurro. Él se encogió de hombros. ¿Qué querías que hiciera? No teníamos nada, Dolores. Cambiaste a nuestro hijo por dinero, Evaristo. Él cerró la mandíbula. Él iba a tener una vida mejor, una casa grande, comida, todo lo que yo no podía dar. Mi cuerpo entero temblaba. No tenías el derecho. Sí tenía. Él golpeó la mano en la mesa. Yo era el padre de él.
Tragué el llanto sintiendo mi corazón desmoronarse dentro del pecho. Nunca fuiste padre. El silencio entre nosotros fue cortante. Evaristo me miró y entonces desvió los ojos. Tal vez por primera vez él sintió vergüenza, pero ya era demasiado tarde. Nunca lo perdonaría, nunca. Y Rafael nunca volvería a ser mi hijo. La casa estaba en silencio, el silencio más ensordecedor de mi vida. Evaristo estaba sentado sin decir más nada. Apenas me miraba con aquella expresión fría y vacía, como si todo aquello fuera apenas una discusión cualquiera más, pero no era. Era el final. Sentí cuando mi cuerpo cedió, cuando mis piernas se volvieron débiles, cuando el peso de aquella verdad cayó sobre mí como un edificio desmoronándose. Por años lloré la ausencia de Rafael. Pasé noches despierta caminando por la casa esperando cualquier noticia, cualquier pista. Envejecí con ese dolor dentro del pecho. Y ahora, después de todo, la respuesta siempre estuvo delante de mí. Fue de que el hombre que compartió mi cama quien destruyó mi vida. No tenía más nada que decir. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con mi futuro. Y en aquel momento lo supe. Me voy, Evaristo. Él levantó los ojos lentamente. ¿Qué? Tragué en seco, limpiando las lágrimas del rostro. ¿Escuchaste? No puedo compartir este techo con un hombre como tú. Su rostro se puso rojo. ¿Y vas a ir para dónde, Dolores? Mi voz salió firme. Para cualquier lugar lejos de ti. Él apretó los puños sobre la mesa. No tienes a nadie. No tienes para dónde ir. Solté una risa sin humor. Y aún así prefiero estar sola que pasar un día más a tu lado. El silencio cayó entre nosotros. Vi en sus ojos que por primera vez él estaba con miedo, porque sabía que ya no me controlaba más. Pasé la vida siendo una mujer sumisa, esperando, aceptando, perdonando, pero ahora estaba libre. Tomé mi bolsa del suelo y comencé a caminar por el cuarto, tomando lo que aún me importaba. No había mucho. El tiempo y la tristeza me habían enseñado a no apegarme a objetos, pero antes de salir hice cuestión de tomar una cosa, una foto antigua, la única que quedaba de Rafael aún pequeño. La puse en el bolsillo de mi falda y respiré profundo. Entonces me viré hacia Evaristo por última vez. Que Dios tenga piedad de ti. Y sin mirar hacia atrás, salí de aquella casa. El viento frío de la noche golpeó mi rostro tan pronto cerré la puerta detrás de mí. Mi alma dolía, pero mis pies no vacilaron. Tenía un último destino antes de partir para siempre. Tomé el primer autobús de vuelta a la ciudad donde Rafael vivía. El camino fue silencioso. Miraba por la ventana y trataba de organizar mis pensamientos, pero era imposible. ¿Será que él algún día sabría la verdad? ¿Será que mesmo sin acordarse de mí, él sentía que algo dentro de él faltaba? La ciudad estaba vacía cuando llegué. Pocas luces en las calles, el sonido del viento silbando entre las casas, pero sabía para dónde ir. Caminé hasta la casa donde él vivía y allí, delante de la puerta con la respiración pesada y el corazón partido, toqué una última vez. La mujer abrió. Su mirada se endureció tan pronto me vio. Le pedí que se fuera. Mi voz salió firme. No vine a causar problemas. Solo quiero darle esto a él. Saqué del bolsillo la foto de Rafael cuando niño y se la extendí. Ella miró el papel sin decir nada. Entonces, antes de que ella pudiera expulsarme de nuevo, respiré profundo. Sé que ustedes lo criaron, sé que lo aman, pero un día él va a querer saber de dónde vino. Y cuando ese día llegue, no se lo escondan. Ella no respondió, apenas tomó la foto de mi mano. Encaré la puerta abierta por algunos segundos más, esperando alguna reacción, alguna palabra de consuelo, cualquier cosa, pero no hubo nada. Y entonces la puerta se cerró en mi cara por última vez. Caminé sin rumbo por la ciudad, sin saber bien para dónde ir. Mi corazón pesaba, pero por primera vez no había más dudas. La verdad me había liberado, mesmo que fuera una verdad cruel, dolorosa. Nunca tendría a mi hijo de vuelta, pero al menos sabía dónde él estaba y sabía que él estaba vivo. Por primera vez en años, sentía que podía recomenzar. Abracé mis propios brazos y cerré los ojos por un instante. Entonces, sin mirar hacia atrás, fui hasta la terminal de autobuses. Tomé un autobús para cualquier ciudad donde pudiera comenzar de nuevo. No sabía dónde el destino me llevaría, pero por primera vez sabía que merecía ser feliz. Si has tenido que alejarte de personas que te lastimaron profundamente para poder sanar, comenta, elegí mi paz sobre su presencia. A veces irse es el acto de amor propio más valiente que podemos hacer. El autobús sacudía en el camino de tierra y las luces de la ciudad
fueron quedando atrás. Yo estaba partiendo. No había lágrimas en mis ojos esta vez, apenas un vacío, un espacio dentro de mí que nunca sería llenado. Por años esperé, busqué, sufrí, pero ahora la búsqueda había acabado. Mi hijo estaba vivo, pero ya no era mío. Y Evaristo destruyó todo lo que un día existió entre nosotros. Ahora era apenas yo y un futuro que no planeé, pero que por primera vez podría elegir. El autobús siguió por horas, hasta parar en una ciudad que nunca había escuchado nombrar antes. Bajé con mi maleta pequeña, mirando alrededor, sintiendo el olor del café fresco viniendo de algún lugar próximo. Allí nadie me conocía, nadie sabía de la mujer que pasó décadas esperando un hijo que nunca volvió. Nadie sabía del dolor que cargaba en el pecho, y por primera vez eso me pareció liberador. Anduve por las calles despacio, absorbiendo cada detalle. Las casas eran sencillas pero acogedoras. Algunas personas miraban curiosas hacia mí, pero nadie preguntaba nada. Era un lugar pacífico, y tal vez fuera exactamente lo que precisaba. En los primeros días, yo solo caminaba sin rumbo, tratando de entender qué hacer de mi vida. Ya no era una mujer joven, pero aún tenía fuerzas, y precisaba encontrar un motivo para seguir. Fue cuando vi un pequeño café en el centro de la ciudad. El olor del pan recién salido del horno llenó mis pulmones, y por impulso entré. Detrás del mostrador, una señora simpática, de cabellos blancos presos en un moño, sonreía para los clientes. Cuando me vio, parpadeó algunas veces como si tratara de reconocerme. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?». Mi voz salió débil. «No, acabé de llegar». Ella limpió las manos en el delantal y se aproximó. «Bueno, todo mundo precisa de un comienzo. Siéntate ahí que el café es por mi cuenta». Me senté y aquel fue el primer momento de calma que sentí en años. El café estaba caliente, amargo y fuerte. El pan era sencillo pero suave, con un sabor que me recordó mi infancia, y por algunos minutos me permití apenas existir. Fue allí, en aquel café pequeño, que mi nueva vida comenzó. Los meses pasaron. Conseguí un trabajo en el café pequeño, modesto pero suficiente. La rutina de despertar temprano, preparar panes, servir café, me trajo un tipo de paz que no conocía. Yo aún pensaba en Rafael a veces. En el silencio de la noche, tomaba la foto de él a un niño y pasaba los dedos sobre su rostro. Me preguntaba si él pensaba en mí, si ya había mirado aquella foto que dejé para él, si en algún momento él sentía un vacío sin saber por qué. Pero aprendí que hay cosas en la vida que no pueden ser forzadas, y después de tanto tiempo, elegí seguir adelante. En un día cualquiera, mientras varía al frente del café, una mujer me abordó. Ella parecía haber viajado de lejos, ropas empolvadas, una mirada vacilante. «¿Tú eres Dolores?». Mi corazón se aceleró. Nunca conté mi nombre para nadie allí. «Sí, soy yo». Ella sostuvo algo en las manos, un sobre. «Me pidieron entregar esto a ti». Mis dedos temblaron al tomar la carta. Antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, ella viró las espaldas y partió. Mi corazón pulsaba en el pecho. Sostuve el sobre con fuerza y despacio rasgué la punta. Dentro había una hoja escrita a mano y en la parte superior apenas una frase. Descubrí todo. Mis piernas cedieron. Me senté en el escalón de la acera, sosteniendo aquella hoja como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Las palabras danzaban delante de mis ojos mientras leía. «Querida madre, sé quién eres tú. Sé lo que me pasó. Sé de la mentira que viví todos estos años». Mi respiración falló. Continué leyendo. No sabía. Ellos nunca me contaron. Pero cuando vi tu foto, algo dentro de mí despertó. Era como si siempre supiera, pero nunca hubiera tenido las palabras para entender. No sé qué hacer ahora. No sé si estoy listo para verte, pero precisaba que supieras que yo sé. Pedro, Rafael». La carta cayó de mi regazo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él sabía. Mi hijo finalmente sabía la verdad. Y tal vez un día él vendría hasta mí. Cerré los ojos y sostuve la carta contra el pecho. Pasé la vida entera esperando, pero ahora podía esperar sin dolor, porque en el fondo yo sabía, el tiempo siempre encuentra una manera de curar todo, mesmo las heridas que nunca deberían haber sido abiertas. Los días pasaron después de la carta, pero por primera vez no estaba presa en la espera. Guardé la hoja con el nombre de Rafael, o Pedro, dentro de un libro viejo que quedaba al lado de mi cama. Todas las noches, antes de dormir, leía aquellas palabras. «Sé quién eres tú. Sé lo que me pasó. No sé si estoy listo para verte». Esas frases se quedaron marcadas en mi mente, en mi corazón, pero ahora la elección no era mía. Yo ya había hecho mi parte. Ya había buscado, luchado, esperado. Ahora era el turno de él, y yo acepté eso.
Acepté porque después de todo, aprendí que el amor no precisa de prisa. El café estaba tranquilo aquella tarde. Servía algunas mesas, limpiaba el mostrador, cuando sentí un escalofrío extraño. Aquella sensación que recorre el cuerpo antes mismo que la mente comprenda lo que está pasando. Levanté los ojos y entonces lo vi. Él estaba allí, del otro lado de la calle. Rafael. Mi corazón paró, mi cuerpo se trabó. Él estaba diferente. Más viejo, más alto, con facciones más marcadas, pero los ojos eran los mismos. Él me vio y por un instante el tiempo paró. No sabía qué hacer, no sabía si debería correr hasta él, llamarlo por el nombre, abrazarlo, pero no precisé hacer nada, porque él vino hasta mí. Él paró en la puerta del café, aún vacilante. Veía la confusión en su mirada, la emoción, el miedo y tal vez, en el fondo, la misma pregunta que yo también me hacía. ¿Qué hacemos ahora? Mis manos temblaban, mi voz falló. Rafael. Él tragó en seco, miró a los lados como si tratara de encontrar las palabras correctas y entonces habló. ¿Yo puedo entrar? Parpadeé tratando de aguantar las lágrimas y entonces sonreí. Claro, mijo. Él se sentó. Yo me senté frente a él. Ninguno de los dos sabía por dónde comenzar. Él movía la servilleta. Yo sostenía mi taza de café y entonces él rompió el silencio. Demoré. Mi voz salió baja, pero firme. ¿Viniste? Él sonrió de lado, una sonrisa que reconocía, una sonrisa que un día ya fue de un niño que jugaba en el patio de mi casa. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. Asentí. Yo también. Él respiró profundo. No sé qué recordar, no sé qué sentir, pero algo dentro de mí siempre me dijo que no pertenecía donde estaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Siempre perteneciste a mí. Él miró sus propias manos y entonces alzó los ojos hacia mí. ¿Puedo saber más? Mi pecho se calentó. Mi voz salió casi en un susurro. Puedes saber todo, mijo. Y así comenzamos desde el principio, no como extraños, no como desconocidos, sino como madre e hijo, como siempre debería haber sido. En los días siguientes, Rafael volvió otras veces. Cada día hacía más preguntas sobre su infancia, sobre quién fue antes de ser llevado. Quería saber sobre mí y poco a poco nos encontramos. No borramos el tiempo perdido, no fingimos que el dolor no existió, pero aprendimos que mismo las historias más tristes pueden tener un segundo capítulo y el nuestro acababa de comenzar. Si algo aprendí en toda esta jornada fue esto: el amor siempre encuentra un camino de vuelta. Puede perderse, puede ser llevado, puede ser escondido, pero si es real, él regresa. Y a veces todo lo que precisamos hacer es tener paciencia para esperar la hora correcta. Rafael volvió a mí, y mismo que nunca podamos recuperar el tiempo perdido, aún tenemos el futuro. Y por primera vez en la vida, no tengo más miedo del mañana. La vida me enseñó que hay amores que resisten a todo, al tiempo, a la distancia, a las mentiras, a las traiciones. El amor de madre es uno de esos amores. Él no se apaga, no se olvida, no desiste. Y cuando finalmente encuentra su camino de vuelta, él cura todo, mesmo las heridas más profundas. Hoy, a los 82 años, puedo decir que valió la pena esperar, valió la pena no desistir, valió la pena creer que un día la verdad aparecería, porque ella apareció, y con ella mi hijo regresó a mí. Si has esperado por algo que parecía imposible y finalmente se realizó, comenta, la esperanza nunca muere. Tu historia puede dar fuerzas a quien aún está en la espera y necesita creer que los milagros existen. Los primeros encuentros con Rafael fueron como caminar sobre vidrio quebrado. Cada palabra, cada gesto, cada mirada cargaba el peso de 30 años perdidos. Él me trataba con respeto, pero también con la cautela de quien no sabía exactamente qué sentir. ¿Cómo era yo cuando niño?, me preguntó en una de esas tardes, mientras tomábamos café en el pequeño local donde trabajaba. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Eras un niño lleno de energía. Te encantaba subir a los árboles, correr por el patio, ayudar a tu papá, bueno, a Evaristo, en la siembra. Siempre decías que querías ser fuerte como él. Vi una sombra pasar por su rostro al mencionar a Evaristo. Él realmente La pregunta quedó en el aire, pero ambos sabíamos lo que quería preguntar. Sí, mijo. Él te vendió. Rafael bajó la cabeza, moviendo la cuchara en el café que ya se había enfriado. ¿Por qué? Dinero, pobreza. No sé si algún día lo sabré realmente. Pasamos semanas así, llenando los huecos de una historia que había sido interrumpida brutalmente. Él me contaba sobre su vida con la familia que lo crió, doña Carmen Delgado y su esposo Francisco, que nunca pudieron tener hijos. Ellos me trataron bien, decía, como si necesitara justificar algo. Me dieron educación, comida, casa, pero siempre sentí que algo faltaba.
¿Qué tipo de cosa? No lo sé explicar, era como un vacío aquí. Se tocó el pecho, como si una parte de mí hubiera quedado en otro lugar. Mis lágrimas cayeron sin que pudiera controlarlas. Ese vacío era yo, era el amor que nunca dejé de sentir por él, mesmo sin saber dónde estaba. ¿Tú me odiaste alguna vez?, me preguntó un día, de repente. La pregunta me sorprendió. ¿Odiarte? ¿Por qué te odiaría? Por no haberte buscado antes, por haber vivido como Pedro todos estos años, por no haber sentido que algo estaba mal. Tomé sus manos entre las mías. Estaban ásperas, callosas, las manos de un hombre que trabajaba duro. Mijo, tú eras un niño cuando te llevaron. Un niño no tiene la culpa de las maldades que los adultos hacen. Nunca te odié, ni un solo día de mi vida. Él lloró esa tarde. Fue la primera vez que lo vi llorar y también fue la primera vez que realmente sentí que mi hijo había regresado. Poco a poco, comenzamos a crear nuevos recuerdos. Él venía al café casi todos los días después del trabajo. Era carpintero. Había aprendido el oficio con Francisco. Me ayudaba a cerrar el local. Caminábamos juntos por las calles tranquilas de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una noche, mientras caminábamos bajo la luz de los faroles. ¿Qué? Que contigo me siento en casa. Mesmo sin recordar nada específico, es como si mi cuerpo reconociera que tú eres mi lugar. Mi corazón se llenó de una felicidad que no sentía desde hacía décadas. También había días difíciles, días en que Rafael llegaba confundido, luchando con recuerdos fragmentados que parecían querer volver pero no conseguían formarse completamente. A veces sueño con una casa pequeña, con un patio grande, me contó. Hay una mujer que cocina algo que huele muy bien y un niño que corre por ahí. ¿Esa mujer eres tú? Sí, mijo, esa soy yo. ¿Y el niño? Ese eres tú. Él se quedaba en silencio por largos momentos después de esas conversaciones, como si tratara de armar un rompecabezas del cual le faltaban demasiadas piezas. También hablamos sobre Evaristo. Rafael quería entender, quería encontrar algún sentido en lo que había pasado. ¿Era un mal hombre? La pregunta me hizo reflexionar. Durante años, después de descubrir la verdad, solo conseguía sentir rabia por Evaristo, pero el tiempo había suavizado algunos bordes de esa herida. No sé, mijo. Creo que era un hombre desesperado que tomó la peor decisión posible, pero eso no lo justifica. Nada justifica lo que hizo. ¿Tú lo perdonaste? No, y no creo que algún día pueda. Pero también no vivo más con rabia. La rabia me consumía, me mataba por dentro. Tuve que soltarla para poder vivir. Rafael asintió, como si entendiera exactamente lo que yo quería decir. Un día él llegó con una decisión que me sorprendió. Quiero ir contigo a nuestro pueblo. ¿Estás seguro? Sí. Quiero ver la casa donde nací. Quiero conocer los lugares donde jugué cuando era niño. Quiero entender de dónde vengo. Pasamos semanas planeando ese viaje. Para mí, sería regresar a un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Para él, sería conocer su verdadero origen por primera vez. El día que salimos, Rafael estaba nervioso. En el autobús, él miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle del paisaje. ¿Reconoces algo?, le pregunté. Tal vez. Es como si hubiera una familiaridad, pero muy lejana. Cuando llegamos a San Miguel de Allende, él se quedó parado en el medio de la calle principal, girando lentamente, observando todo. Es más pequeño de lo que imaginaba. Los lugares de nuestra infancia siempre parecen más grandes en la memoria. Caminamos hasta la casa donde vivimos. Ahora era habitada por otra familia, pero ellos nos dejaron entrar en el patio. Rafael se quedó allí, en silencio, por largos minutos. Entonces, de repente, sonrió. Había un árbol de mango aquí. Mi corazón saltó. Sí, te encantaba subir en él, recuerdo. Recuerdo la sensación de las ramas en mis manos, el sabor dulce de la fruta. Fue ese el primer recuerdo concreto que él recuperó, y ver su rostro iluminarse con esa memoria fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pasamos 3 días en el pueblo. Visitamos la escuela donde él habría estudiado, el río donde solía jugar con los otros niños, la iglesia donde lo bauticé cuando era bebé. Cada lugar despertaba algo en él, no recuerdos completos, pero sensaciones, emociones, pequeños destellos de reconocimiento. En el último día, él me hizo una pregunta que me partió el corazón. ¿Crees que si Evaristo no me hubiera vendido, yo habría sido feliz? Lo miré a los ojos, esos ojos que eran exactamente iguales a los del niño que perdí tantos años atrás. Creo que habría sido tú mismo, y eso es todo lo que una madre puede desear para su hijo.
En el viaje de vuelta, Rafael estaba más silencioso que de costumbre. Cuando finalmente habló, sus palabras me llenaron de esperanza. Ahora entiendo quién soy. Soy Pedro, pero también soy Rafael. Soy el hijo de Carmen y Francisco, pero también soy tu hijo. Todas esas partes hacen quien yo soy hoy. ¿Y eso te hace feliz? Me hace completo. Si has tenido que reconstruir una relación importante después de años de separación, comenta: los lazos del amor resisten al tiempo. Tu experiencia puede inspirar a otros que están en el mismo camino de reconciliación. 2 años habían pasado desde que Rafael y yo nos reencontramos. Nuestra relación había crecido de manera hermosa, natural, como una planta que finalmente encontró tierra fértil después de años de sequía. Él se había mudado a la ciudad donde yo vivía, había abierto su propia carpintería y venía a almorzar conmigo en el café todos los días. Era una rutina sencilla, pero que llenaba mi corazón de una felicidad que nunca pensé volver a sentir. Un día, mientras arreglaba algunas cosas en mi pequeña casa, Rafael había insistido en que me mudara del cuarto que rentaba arriba del café. Encontré algo que no veía desde hacía años: la carta original que había recibido, aquella que cambió todo. La releí y las palabras me golpearon con la misma fuerza de la primera vez. Rafael nunca estuvo lejos. Él siempre estuvo más cerca de lo que imaginas. Pregúntale al hombre que duerme a tu lado todas las noches. Durante todos estos años nunca supe quién escribió esa carta, pero en aquel momento decidí que era hora de descubrirlo. ¿Nunca te preguntaste quién me escribió la carta?, le pregunté a Rafael esa tarde. Él levantó los ojos del pedazo de madera que estaba lijando. Había venido a arreglar una repisa en mi cocina. Claro que sí, pero pensé que tal vez era mejor no saber. ¿Por qué? Porque quien sea que haya sido, esa persona nos devolvió el uno al otro. A veces es mejor no cuestionar los milagros, pero yo precisaba saber. Había vivido tantos años con preguntas sin respuesta que no podía dejar pasar esta última. Decidí regresar a San Miguel de Allende, pero esta vez sola. Necesitaba hacer algunas investigaciones por mi cuenta. Llegué al pueblo en una tarde calurosa de mayo. Las calles polvorientas, las casas de adobe, el ritmo lento de la vida, todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma mujer desesperada que había partido de allí décadas atrás. Mi primera parada fue la casa de doña Francisca Delgado, la vecina que siempre se sentaba en su terraza observando todo. Para mi sorpresa, ella aún estaba viva, aunque ya muy anciana y frágil. Doña Francisca, la llamé desde la cerca. Ella levantó la cabeza con dificultad, entrecerró los ojos tratando de enfocarme. ¿Dolores? ¿Dolores Gutiérrez? Sí, soy yo. Se las arregló para levantarse de su silla y se acercó lentamente. ¡Ay, niña! ¿Cuántos años? Escuché que encontraste a tu Rafael. La noticia había corrido, como siempre pasaba en pueblos pequeños. Sí, lo encontré. Doña Francisca, necesito preguntarle algo importante. Ella me invitó a sentarme en su terraza. A pesar de su edad, su mente parecía clara. ¿Usted sabía lo que Evaristo había hecho? Ella suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. Sospechaba. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Y quién me iba a creer? Evaristo era respetado en el pueblo. Yo era apenas una vieja chismosa. Además, se calló, como si no estuviera segura de continuar. Además, ¿qué? Tenía miedo de él. Una noche, poco después de que Rafael desapareciera, lo vi cavando en el bosque. Cuando él notó que yo lo había visto, vino hasta acá y me amenazó. Dijo que si yo abría la boca, nadie me creería y que podría pasar algo malo conmigo también. Mi sangre se heló. Evaristo había amenazado a esta pobre mujer para mantener su silencio. Pero usted fue quien escribió la carta, ¿verdad? Ella bajó la cabeza, como si cargara una culpa enorme. Sí, me tomó años juntar coraje. Cuando supe que tú habías regresado al pueblo preguntando por Rafael, me di cuenta de que nunca habías dejado de buscarlo y ya no pude más con el secreto. Lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Me perdí tantas noches de sueño pensando en ti, sufriendo, sin saber la verdad. Debería haber hablado antes. Tomé sus manos temblorosas entre las mías. Doña Francisca, usted me devolvió a mi hijo. Sin esa carta nunca lo habría encontrado. No tengo nada que perdonarle. Al contrario, le debo todo. Ella lloró con alivio, como si finalmente pudiera soltar un peso que había cargado durante décadas. ¿Cómo está él? Rafael está bien, está feliz, tiene una buena vida. ¿Y Evaristo? No sé. Después que me fui, nunca más supe de él. Doña Francisca se quedó pensativa por un momento. Él murió hace 5 años. Cáncer. Dicen que en los últimos días repetía el nombre de Rafael como si estuviera pidiendo perdón. La noticia me impactó más de lo que esperaba. No sentí tristeza, pero tampoco alivio, solo vacío. ¿Él alguna vez
Habló sobre lo que hizo, no directamente, pero el pueblo es pequeño, Dolores. Las personas hablan. Algunos decían que él guardaba un dinero escondido que nunca tocó, como si fuera dinero maldito. Pasé el resto del día caminando por el pueblo, visitando lugares que habían formado parte de mi vida anterior, la casa donde vivimos, la iglesia, el río donde Rafael jugaba. Por la noche, antes de tomar el autobús de vuelta, hice algo que nunca pensé que haría. Fui al cementerio a visitar la tumba de Evaristo. Era una sepultura simple, con una lápida pequeña que apenas tenía su nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Ninguna frase, ninguna despedida cariñosa. Me quedé allí parada, mirando aquella piedra, tratando de entender qué sentir. No sé si algún día podré perdonarte, dije en voz baja, pero ya no te odio. El odio me hacía daño a mí, no a ti. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de un árbol cercano. Rafael está bien, está feliz. Y tal vez, en algún lugar muy profundo, eso sea lo que importa. No fue perdón, pero fue liberación. Finalmente pude soltar ese último pedazo de rabia que aún cargaba. Cuando regresé, Rafael notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. ¿Cómo te fue en el pueblo? Descubrí quién escribió la carta y también supe que Evaristo murió. Su rostro mostró una mezcla de emociones complejas. ¿Cómo te sientes? En paz. Por primera vez en muchos años me siento en paz. Esa noche, Rafael se quedó en mi casa para cenar. Preparé su comida favorita. Había descubierto que le encantaba el mole, igual que cuando era niño, y nos sentamos a conversar hasta tarde. ¿Sabes qué pienso?, me dijo, mientras terminábamos el postre. ¿Qué? Que todo pasó como tenía que pasar. No digo que estuvo bien lo que hizo Evaristo, pero si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez yo no sería la persona que soy hoy. Tal vez tú no tendrías la fuerza que tienes. Tal vez no valoraríamos tanto estos momentos juntos. Lo miré con admiración. Mi hijo se había convertido en un hombre sabio, capaz de encontrar significado mesmo en las experiencias más dolorosas. ¿Entonces no te arrepientes de nada? Me arrepiento de los años perdidos. Me arrepiento de tu sufrimiento, pero no me arrepiento de haber vivido la vida que viví, porque esa vida me trajo de vuelta a ti. Aquella noche, después que Rafael se fue a su casa, me senté en mi pequeña terraza mirando las estrellas. Por primera vez, desde que tenía memoria, no había preguntas sin respuesta torturando mi mente. No había rabias consumiendo mi corazón. No había miedos atormentando mis noches. Solo había paz y gratitud. Y la certeza de que, a pesar de todo, la vida había sido generosa conmigo, porque me había devuelto a mi hijo, y con él me había devuelto a mí misma. Si has logrado encontrar paz después de años de dolor y resentimiento, comenta. La paz llegó cuando solté lo que no podía controlar. A veces la verdadera libertad viene cuando aprendemos a dejar ir. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 5 años desde que Rafael y yo nos reencontramos. 5 años que han sido los más felices de mis 82 años de vida. Mi hijo se casó el año pasado con una mujer maravillosa llamada Elena Morales, que me recibió como a una verdadera suegra desde el primer día. Ella sabe toda nuestra historia y nunca hizo preguntas incómodas, nunca juzgó. Solo aceptó que el amor tiene muchas formas de manifestarse y que la nuestra había encontrado su camino de vuelta después de décadas perdido. El mes pasado me dieron la noticia más hermosa que podría imaginar. Voy a ser abuela. Cuando Rafael me lo contó, lloré como no lloraba desde el día que lo perdí. ¿Sabes cómo vamos a llamar al bebé si es niño?, me preguntó Elena con los ojos brillando de emoción. ¿Cómo? Rafael, como su papá, como su abuelo que nunca conoció, pero cuyo nombre merece ser honrado. Mi corazón se llenó de una alegría tan profunda que pensé que iba a explotar. El círculo se estaba cerrando de la manera más hermosa posible. El café donde trabajé durante tantos años ahora es mío. La dueña anterior, doña Mercedes, me lo dejó cuando decidió retirarse. Es tuyo, Dolores, me dijo. Tú le diste vida a este lugar. Tú trajiste esperanza cuando todos pensábamos que ya no había más. Y es verdad. Mi historia se había esparcido por la pequeña ciudad y muchas mujeres venían hasta mí buscando consejo, buscando fuerza para enfrentar sus propias tragedias. ¿Cómo hizo para no desistir?, me preguntó una de ellas hace apenas unos días. Era joven, había perdido a su hija en un accidente y sus ojos tenían esa mirada vacía que yo conocía tan bien, porque el amor de madre no conoce el tiempo, le respondí. Él espera, él resiste, él encuentra maneras de sobrevivir mesmo cuando todo parece perdido. Le conté mi historia desde el principio hasta el final.
La vi llorar, la vi enojarse, la vi esperanzarse. Y al final, cuando terminé, ella me dijo: si usted pudo encontrar a su hijo después de 30 años, tal vez yo pueda encontrar la fuerza para seguir viviendo. Es por mujeres como ella que decidí contar mi historia públicamente, porque sé que en algún lugar hay madres esperando. Hay hijos perdidos, hay familias rotas que necesitan creer que los milagros existen. Mi historia no es única. Todos los días, en algún lugar del mundo, familias son separadas por la pobreza, por la violencia, por la maldad de otros seres humanos. Pero también, todos los días, el amor encuentra maneras de reconstruir lo que fue destruido. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo momentos en que la desesperanza casi me vence. Hubo noches en que pensé en desistir, en aceptar que Rafael había desaparecido para siempre. Pero algo dentro de mí, esa fuerza misteriosa que solo las madres conocen, me mantuvo de pie, me hizo buscar cuando no había dónde buscar, me hizo creer cuando no había en qué creer. Y esa misma fuerza está dentro de ti, si estás pasando por algo parecido. Está dentro de cada madre que perdió un hijo, de cada hijo que fue separado de su familia, de cada persona que tuvo su vida rota por circunstancias que no pudo controlar. La vida me enseñó que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a lo que nos pasa. Podemos elegir la desesperanza o la esperanza. Podemos elegir el odio o el amor. Podemos elegir desistir o resistir. Yo elegí resistir, y esa elección cambió no solo mi destino, sino también el de mi hijo, porque cuando nos reencontramos, Rafael me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, durante todos estos años, sin saber por qué, yo sentía que alguien me estaba buscando. Era como si hubiera un hilo invisible conectándome con algo que había perdido. Ahora sé que ese hilo eras tú, tu amor, tu búsqueda incansable, tu negativa a desistir. Esas palabras me confirmaron algo que siempre supe en el fondo de mi corazón. El amor verdadero no conoce distancias. Él atraviesa tiempo, espacio, mentiras, traiciones. Él encuentra maneras de manifestarse, mismo cuando todo parece imposible. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una vida marcada por la tragedia. Veo una vida marcada por la persistencia, por la fe, por el triunfo del amor sobre todas las adversidades. Veo una mujer que se negó a aceptar un no como respuesta final. Veo una madre que convirtió su dolor en propósito. Veo una historia que demuestra que nunca es demasiado tarde para los finales felices. Mi nombre es Dolores Gutiérrez Morales. Tengo 82 años. Perdí a mi hijo durante 30 años, pero nunca perdí la esperanza de reencontrarlo. Y si mi historia te enseña algo, que sea esto. No importa cuán oscuro se vea tu camino ahora, no importa cuántas personas te digan que desistas, no importa cuántas veces tropieces y caigas, levántate, sigue caminando, sigue buscando, sigue amando, porque el amor siempre encuentra un camino de vuelta a casa. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite. Porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Dale like si crees que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Comparte si conoces a alguien que necesita escuchar que los milagros sí existen. Suscríbete para más historias reales que demuestran que la vida, a pesar de todo, vale la pena ser vivida. Este contenido es una obra original, basada en una historia real de superación, amor y esperanza. Recuerda, tu dolor de hoy puede ser la fuerza de alguien más mañana. Nunca te des por vencida.